a grabar también aquí localmente para que quede el video por si no lo genera la plataforma, lo generamos aparte. Bien, me presento. Mi nombre es Juan Manuel Castro. Soy máster en teología espiritual. Soy licenciado en ciencias religiosas con énfasis en filosofía y tengo una ingeniería en ciencias de la computación. He venido dando clases, como les digo, desde el año 2005 aproximadamente. 2004 comencé como tutor, 2005 pasé a ser catedrático oficial, ya contratado, pues, prácticamente. Cuando di clases como tutor, es que le estaba ayudando al padre Marco Tulio, que era el capellán, a dar la clase cuando él no podía. Es decir, me dio la clase prácticamente para darla yo, para empezar a experimentarme como docente. Pidió permiso para eso, obviamente. Y el doctor Misael le dio el permiso. Luego, el siguiente año ya me contrataron oficialmente. Él renunció a las cátedras para dejármelas a mí. Le tengo mucho que agradecer a él, ¿verdad? Por lo que hizo. Eh, y es que a él le gustaba la filosofía, pero quería darme la oportunidad de entrar. Comencé como estudiante de la universidad estudiando primero administración, después me pasé a sistemas. Entonces fue un poco raro al principio porque empecé como estudiante y después me pasé a ser docente de mis propios compañeros. Entonces fue algo raro. No me sentía muy cómodo después de haber estado de compañero a pasar a ser catedrático. Pero ha valido la pena la experiencia después de tanto tiempo, ¿verdad? De estar dando clases, ¿verdad? Tan diversas. He estado dando clases sello, como Hombre frente a la vida, trabajo educativo social, ética profesional, derecho, introducción al derecho, introducción a al, introducción al derecho canónico. He dado clases de filosofía, evidentemente, sociología, y algunas en la maestría, como Pentateuco o escritos proféticos, por ejemplo. Entonces he tenido la oportunidad de poder participar en diferentes ámbitos en la universidad. Y ha sido una buena experiencia. La asignatura, bueno, en mi carrera pues vimos muchísimos documentos de la iglesia. Tuvimos todo un año, 2 semestres de documentos de la iglesia, donde vimos todo lo que vamos a ver acá, ¿verdad? De hecho, ya se los voy a facilitar en la plataforma el acceso a todos los documentos a los cuales vamos a poder entrar a consultar. Ahí van a estar en PDF para que los puedan descargar y tenerlos. Son documentos completamente gratuitos. Am, que serán prácticamente los que vamos a tratar de explicar también aquí a lo largo de la clase, ¿verdad? Además, también todos los conocimientos de catequesis pastoral, pastoral fundamental, pastoral diversificada y de conjunto, que pude llevar también clases de ese tipo, pues me ha ayudado pues a poder compartir también parte de lo que hemos aprendido en la carrera de ciencias religiosas. Ya también el conocimiento de la historia de la iglesia también, que me ayuda a contextualizar también la parte pues histórica de cada documento, de lo que vivía la iglesia en ciertos momentos. Eso me ha ayudado también, me ayudaría también para poder explicar el por qué la iglesia tenía ese tipo de pensamiento en un momento determinado. Y pues en la maestría pues llevamos clases de eclesiología y más ligadas a la espiritualidad, como a la espiritualidad moderna y contemporánea y la conciliar, porque si algo tiene como objetivo la doctrina social de la iglesia es permitirnos salvar a los hombres. Lo que queremos y pretendemos con la doctrina social es, sí, colaborar con el hombre atormentado, marginado y explotado, pero también procurarle la salvación. El interés primordial, por tanto, de la Iglesia es que la doctrina social de la Iglesia sea una forma de evangelización a la luz de esta pastoral samaritana, donde podemos obviamente compartir con el hermano, ¿verdad? Así que va sobre esa línea, van prácticamente los documentos. Salvar al hombre, salvarlo de las estructuras que generan obviamente marginación, explotación, despilfarro, desertificación y además explotación de recursos naturales, contaminación, que obviamente esclavizan al hombre bajo un sistema cada vez peor, ¿verdad? Y por lo cual la iglesia pues tiene la esperanza que a través de la doctrina, la promoción de sus valores, de los principios fundamentales, se puede obviamente cambiar un poco la cultura también. Vamos a utilizar como texto oficial, por tanto, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ocuparemos la Biblia también, que es la que le dieron a ustedes seguramente al inicio de su carrera, esta Biblia de la Biblia del pueblo, aunque también tengo aquí la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Para poder contrastar de repente, poder ver, aunque las dos tienen casi el mismo fundamento. Además, la Fratelli Tutti, que se la voy a facilitar ahí también a través de la carpeta de recursos del aula. Ahí estarán todas las encíclicas, incluida la Fratelli Tutti, tanto las sociales, también los documentos pontificios y los documentos del CELAM, ¿verdad? De la Conferencia Episcopal Latinoamericana estarán compartidos ahí también.
como Puebla, Río de Janeiro, Aparecida, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Santo Domingo, Medellín, van a estar compartidas ahí y Caritas in Veritate también la vamos a poder compartir también. Y como trabajo, como texto de lectura para trabajo personal, tenemos los libros de la Biblia, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y los libros de Samuel, Esther y Josué. Entonces, primero es de Samuel, obviamente, Esther y Josué. Sobre eso, pues hay una serie de tareas que he planificado para que podamos trabajar esos libros. Ya les diré cómo será el trabajo que hay que realizar. Y un libro también que tengo por acá, que eso sí no lo tengo digital, que es este curso de Doctrina Social Católica, ¿verdad? De la famosa Biblioteca de Autores Cristianos, de la BAC, una tremenda biblioteca de autores que vale la pena. Esta obra es está en números romanos, 1976, que tiene el prólogo del cardenal Ángel Herrera Oria, eh, y que en su portada trae un pequeño cervatillo, ¿verdad? Con la cita en latín, Sicut servus ad fontes, como la sierva hacia la fuente, como aludiendo a aquel salmo de la Biblia que dice, como la sierva corriente de agua, hacia anhela mi alma al Señor. Ese es ese tipo de logo que ocupa este tipo de obras. Y es una gran obra, tremenda obra. Huele a antigüedad, huele bien rico, ¿verdad? A libro antiguo, pero bien cuidadito, lo tengo bien cuidado. Aquí está prácticamente la síntesis doctrinal sobre el tema del trabajo, el tema de la propiedad privada, del tema, de los diferentes temas que vamos a tocar a lo largo de la clase. Están ahí una gran cantidad de referencias también del Concilio Vaticano II también, están contenidas acá también. Nos va a servir como fundamento también para la asignatura, aunque no lo he incluido ahí. Desgraciadamente se me ha olvidado incluirlo. La descripción de la asignatura. ¿Qué pretendemos con esta clase? Bueno, como es una clase sello, pretendemos compartir también el conocimiento de la iglesia, pero desde el punto de vista de lo social, a la luz tanto del Evangelio como del magisterio de la iglesia. En la mañana les explicaba a los de doctrina social de que para la iglesia cristiana católica existen dos fundamentos de verdad, la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. No podemos descuidar ambas. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos hermanos, incluso tenemos a un famoso sacerdote muy reconocido en TikTok, que es el padre Juan Molina, que se dedica a debatir ahí a veces con hermanos protestantes que le hacen consultas y a veces lo atacan también. Y en un momento él habla también del tema de la sola escritura, de la sola escritura, que es uno de los principios de Martín Lutero, que dice que lo único que debe importar al cristiano es la Biblia y ningún otro documento. Sin embargo, para la Iglesia Cristiana Católica no es así. ¿Por qué? Porque ¿cómo surgió la Biblia? ¿De dónde surgió la Biblia? Sabemos que el Antiguo Testamento viene del Antiguo Testamento. Hemos heredado eso de los judíos, ¿verdad? Así que no podemos decir que los católicos hicimos la Biblia toda, pero sí podemos decir que la Iglesia Católica hizo la Biblia del Nuevo Testamento. Eso sí podemos decirlo. Todo el Nuevo Testamento, los 27 libros fueron recopilados por la Iglesia Cristiana Católica, por orden del Papa Damaso I, por medio de un sacerdote que es el famoso padre de la iglesia, San Jerónimo de Estridón. Ahí por el año 380 vivió él. Así que estamos en el siglo IV de la era cristiana. Por orden de la Iglesia Católica y el Papa, se manda a traducir la Biblia de las lenguas originales a latín, originando la Biblia llamada la Vulgata de San Jerónimo, la primera Biblia traducida desde los idiomas originales, y ahí se determinó la cantidad de libros totales que debía tener el Nuevo Testamento. 27, nada más. No se podía agregar ningún otro libro. Por eso, tanto católicos como evangélicos tenemos una Biblia de 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿El magisterio de la iglesia o la Biblia? Fue primero el magisterio de la iglesia. Después, y obviamente, primero el Antiguo Testamento, después el magisterio de la iglesia cristiana, y después el Evangelio cristiano y los libros cristianos del Nuevo Testamento. Entonces tenemos que entender que el magisterio de la iglesia, que primero está fundamentado en los apóstoles, obviamente, que aprendieron de Cristo todo lo que aprendieron, y lo que ellos mismos también, por inspiración del Espíritu, fueron agregando, que también ellos fueron decidiendo cosas. Lo podemos ver en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, cómo los apóstoles tenían dos grandes problemas, el tema de la circuncisión y el tema de si podían participar los cristianos de comer de la carne que los paganos entregaban como adoración a los ídolos. Porque después de entregarla como adoración, la cocinaban y se la comían.
Entonces los cristianos miraban esa comilona y esa comida rica, ¿verdad? Y entonces como que les daba ganas de participar. Entonces ahí le pidieron a los apóstoles que decidieran qué se puede hacer, si era válido o no válido, y si había que además exigir o no la circuncisión. Eso no estaba definido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y los cristianos van a tener que interpretarlo a la luz de Cristo. En el Antiguo Testamento estaba para los judíos, pero no para los cristianos. No hay nada escrito sobre los cristianos en el Antiguo Testamento, por lo cual ahí tenían que tomar una decisión práctica para la vida cristiana. Y lo hicieron en el Nuevo Testamento, lo hicieron en ese momento histórico, cuando deciden ir todos a Jerusalén y reunirse con Pedro para tomar esa decisión. Ellos como iglesia. Y no lo hicieron ahí solamente considerando el Antiguo Testamento. También decidieron como iglesia qué podían hacer. Sabían que por el Antiguo Testamento se exigía al pueblo de Israel el requisito de estar circuncidado, pero como eran cristianos del Nuevo Testamento, no podían exigirle a los gentiles que se circuncidaran. Si los judíos querían seguir cumpliendo con esa cláusula, lo podían hacer, pero no podían exigir a los demás cristianos que no eran judíos que tenían que pasar por la circuncisión, porque además es un proceso doloroso. Entonces, y que tampoco tenía ningún impacto para el tema de lo espiritual y el tema de lo salvífico. Entonces, por ese motivo es que van a tener que tomar la decisión y van a llegar a firmar una carta que van a repartirla por todas las comunidades. La primera carta circular, se puede decir, después de un concilio. Por eso esa reunión se le va a llamar el Concilio de Jerusalén. Fue el primer concilio de la iglesia cristiana donde los apóstoles reunidos con Pedro se reúnen con él, porque él era la cabeza de los apóstoles en ese momento. Cristo lo dejó a cargo de la iglesia. Cuando uno lee Juan capítulo 21, vemos como Jesús le dice a Pedro, solamente a él, no a ningún otro apóstol, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Se lo pide, que apaciente el rebaño. Es decir, le pone a Pedro como pastor visible, sabiendo Cristo que sería el buen pastor siempre, obviamente, pero puso a Pedro como pastor visible, presente en la tierra mientras Jesús ascendía a los cielos. Entonces, por eso todo el mundo, siempre que tomaban decisiones, apuntaban a Pedro y se iban a reunir con él para poder tomar esa decisión. De esa práctica hemos aprendido los cristianos católicos que cuando queremos decidir en conjunto algo en forma de concilio, tienen que reunirse los del magisterio de la iglesia, que son los obispos, sacerdotes, los presbíteros y diáconos, que se reúnan obviamente, y grandes teólogos también, que puedan participar como eruditos, participen en conjunto con la iglesia en estos concilios para tomar decisiones en beneficio de la doctrina y de la moral de la iglesia también. Es así como los apóstoles pusieron prácticamente el ejemplo de lo que hay que hacer cuando hay problemas doctrinales. Y durante los primeros 300 años hubo muchos problemas doctrinales. Por eso para el año ya 325 aparece el segundo concilio. En menos de 200 años apareció un nuevo concilio, porque hubo muchas herejías, muchos problemas doctrinales que tenían que aclarar los nuevos cristianos. Y hubo otro concilio, el concilio de Nicea, en el año 325. ¿Verdad? Y así hubo una cantidad de concilios a lo largo de la historia para poder llegar a estos acuerdos. Entonces vemos cómo es importante el magisterio. Primero, para interpretar correctamente la palabra de Dios, como hicieron los apóstoles respecto al Antiguo Testamento. Para decir, cierto, estaba exigido para los judíos, pero los gentiles no son judíos. No podemos exigírselos a ellos, porque a ellos ya no les ataca ese derecho, ese deber. Ellos no formaban parte del pueblo de Dios, han sido atraídos por el Evangelio y no pueden ser exigidos a cumplir una norma de un pueblo al cual no pertenecieron por historia, por lo cual sabían que no pueden exigirle cosas del Antiguo Testamento a gente del Nuevo Testamento. Y esa es la razón por la cual ellos toman esa decisión. Vemos desde ahí, dime Olman. Disculpe que le interrumpo porque tengo una pregunta. Sí, Eh, ¿Qué es una herejía? una herejía es un error doctrinal. Es cuando alguien, por ejemplo, vaya, si la iglesia dice que Cristo Jesús es Dios y viene un hermano y dice, no, Jesús no es Dios, sino una apariencia de Dios o un ángel, si llega a decir eso, eso es una herejía, porque contradice un principio doctrinal de la fe. Cualquier contradicción a la fe es una herejía, ¿verdad? Y eso es lo que la iglesia Muchas trata gracias. siempre de vigilar, que no hayan herejías en la doctrina, que haya sana doctrina. Y para que haya sana doctrina no puede haber ni blasfemias, ni herejías, ni malas doctrinas, ¿verdad? Sino que tiene que haber recta doctrina siempre. Es lo que Pablo le pide a Timoteo, guardar la recta doctrina, la recta enseñanza,
porque si no cuidamos eso en conjunto como iglesia, genera lo que ha generado pues después el protestantismo. ¿Qué generó el protestantismo en Europa? Un montón de grupos. Y cuando llegó a Estados Unidos, ¡puf! Explosión de iglesias por todos lados. Explosión de iglesias por todos lados, porque en vez de generar una unidad de cristianos, generó división por todos lados. Por eso no pueden mantener la unidad como iglesias protestantes. Y les cuesta tanto estar afiliados con una sola confraternidad. Miren lo que ha luchado la confraternidad evangélica de Honduras para mantener unida a todas las iglesias evangélicas. No lo han podido lograr porque hay pastores que quieren ser independientes. ¿Por qué? Porque la independencia de ellos como pastores también les da independencia del manejo del dinero de la iglesia. Y si formaran parte de una confraternidad, seguramente en conjunto van a tener que formar un comité también económico. Y no quieren que nadie les venga a contar las costillas. El dinero tiene muy divididas las iglesias, en cierta manera. Es una de las razones por las cuales no se pueden unir. Y otra cuestión es la gran diversidad de manera como manejan la doctrina. Ahora vean, por ejemplo, la Iglesia Católica. ¿Por qué hemos permanecido unidos por 2000 años? Porque cada decisión se toma en concilio. Y después del concilio sale un documento conclusivo, como los que podemos ver en las diferentes encíclicas que vamos a tomar, que se enseña a todas las iglesias para que todos estemos en sintonía, bajo una misma fe, bajo una misma doctrina, porque eso es lo que nos permite mantener la unidad a nivel universal. Por eso es que seguiremos todavía en pie, a pesar de tantos altibajos, a pesar de tanta incongruencia de algunos miembros de la iglesia. A pesar de todo ello, la iglesia va a permanecer, porque la sana doctrina prevalece, y eso es lo que importa. Si algún hermano se pierde, se extravía, pues Dios lo va a juzgar a él, pero que la sana doctrina no se pervierta es lo más importante. ¿Verdad? ¿Que se puede enriquecer? Sí, la doctrina se puede enriquecer, se le puede seguir agregando a la doctrina para enriquecerla, pero no se puede borrar, cambiarla por completo, sino que debe permanecer como tal. Y eso es lo que también tratamos de custodiar a nivel de la doctrina. Y si tienen duda, pues ahí ustedes seguramente en el Hombre Frente a la Vida vieron el catecismo. Y si leyeron el catecismo, se dieron cuenta que la enseñanza de la iglesia en gran medida es una enseñanza que protege en gran medida lo que la palabra de Dios misma dice. ¿Verdad? En gran medida. Y uno que otro agregado que algunos padres de la iglesia y cristianos muy santos a lo largo de la historia han ido pues enseñando también desde la espiritualidad, que ayudan al crecimiento de los cristianos, que enriquecen la vida del cristiano, que no cambian la doctrina, solamente la enriquecen, la expanden, ¿verdad? Y eso es importante entenderlo también. Entonces hay que tener cuidado de no decir que solamente la escritura es lo único válido, porque si fuera lo único válido, entonces no sería válida la escritura. ¿Por qué? Porque el magisterio fue el que definió esta segunda parte. Esta segunda parte que llamamos Nuevo Testamento la decidió la iglesia. Y si la iglesia y su magisterio no fueran legítimos, esta segunda parte de la Biblia tampoco sería legítima, porque esta fue establecida por la iglesia misma. Fueron los cristianos, no fueron los apóstoles. Los apóstoles quizás ni se imaginaron que sus cartas iban a ser recopiladas en un Nuevo Testamento. Quizás ni se imaginaron, a no ser que el Espíritu Santo se los hiciera ver por anticipación. Pero en realidad no hay forma de que ellos supieran que 300, casi 300 años después, iban a recoger todos esos libros en un solo tomo llamado Nuevo Testamento. No se podían haber imaginado eso. Ellos escribieron para enseñanza de las comunidades a las que escribían. Pero quien declaró que esas cartas eran palabra de Dios fue la Iglesia Cristiana Católica, a través del magisterio de la Iglesia, en la época del Papa Damaso I. Entonces, eso es lo que debemos aprender y entender históricamente, ¿verdad? Si le robamos la importancia al magisterio, estaríamos volviendo mentirosa a la palabra de Dios, diciendo que esto ya no es palabra de Dios. Esas son las implicaciones de negar el magisterio de la iglesia. Estaríamos diciendo que los que dijeron que esto era palabra de Dios se equivocaron, que no tenían la autoridad para decir que es palabra de Dios. Y si ahora decimos que creemos que esta es palabra de Dios, es porque realmente el magisterio lo estableció en un momento histórico preciso. Y ya les dije que fue alrededor del año 300 al año 400, ¿verdad? Que se estableció ese Nuevo Testamento. Entonces, esas son las implicaciones de respetar el magisterio de la iglesia. Entonces, por eso les digo y les hago este pequeño preámbulo de lo que más adelante iremos viendo a nivel doctrinal también. El objetivo general de la clase pues, es entender la doctrina social de la iglesia, la defensa de la dignidad de la persona, el primer principio fundamental, la dignidad humana, los derechos humanos, el bien común, el trabajo, el progreso, la actividad económica, la autoridad pública, cómo debe funcionar, cómo debe trabajar y cómo debe ser este afán por la justicia social. La justicia social bien entendida,
Porque ahí andan un montón de marxistas enseñando una justicia social que es totalmente errada. De llegar a decir que para hacer justicia social tengo que robarle a los ricos para darle a los pobres, eso no es lo que la Iglesia Católica defiende. Creemos que se puede perfectamente respetar el derecho a propiedad privada del rico, siempre y cuando éste no haya robado. Pero eso quien debe determinarlo es la autoridad pública judicial, que debe determinar si sus ganancias son lícitas o ilícitas. Pero no se le puede venir a cualquiera que sea rico a quitarle la riqueza para repartir a los pobres, como propone el marxismo, porque eso no es justicia social, eso se llama robar. Dime, Aaron. Buenas noches, licenciado. Solo le quería hacer un comentario y a la Sí, vez que fuera como una pregunta. sí, Eh, el sentido ese de que los marxistas en relación a esta justicia social, ¿no cree también de que hay personas también como simpatizantes de esta misma corriente en las cuales piensan más como ejercer una equidad en la distribución de la riqueza nada más? No necesariamente eh, privarle al que ya tiene para poder darle a los más necesitados. sí, entiendo bien tu punto, pero ¿en qué se equivoca el marxismo en ese aspecto? Te lo voy a decir. Supongamos que yo tengo 50 personas y a las 50 personas les reparto equitativamente oportunidades de ingreso de 10.000 empiras a cada uno o 15.000 empiras cada uno, justamente. ¿Tú crees que la igualdad económica se va a mantener cuando yo haga esa repartición a lo largo de la historia? ¿Por qué sí y por qué no se mantendría? Si yo a Es todos que les doy, si hablamos de una igualdad, creo que tendría mucho que ver en sí las capacidades o aptitudes de las personas a las cuales usted les va a atribuir algún bien, algún recurso, porque de exactamente. nada me sirve a mí ser zapatero y que me den harina, ¿me entiende? Sí, pero volviendo al Por ejemplo eso le digo, al ejemplo que te puse, si yo repartiera, aún si a cada uno le diera medio millón de lempiras, ¿tú crees que se mantendría la igualdad económica de todos o no? O háganse la pregunta ustedes, ¿creen que realmente se mantendría o no? La lógica nos dice y no, la misma economía nos dice que no. La antropología nos dice que no. La filosofía nos dice que no. Te digo por qué. Porque el espíritu humano es distinto en cada persona. Los intereses económicos y la creatividad es diferente en cada persona. El grado de emprendimiento, el grado de inteligencia, el grado de disciplina, el grado de espíritu de sacrificio es variado en cada persona. Aunque yo repartiera equitativamente la riqueza entre las personas, tarde o temprano siempre volvería a aparecer la inequidad social. Por lo cual, desde la lógica y de la misma economía, es una utopía creer que se va a poder alcanzar esa igualdad económica. No la vamos a poder alcanzar. Lo que sí se puede lograr y licenciado, potenciar es la igualdad de oportunidades, donde todo mundo pueda educarse, donde todo mundo pueda ir a pedir trabajo y si hay oportunidad se la den. Eso sí se puede obviamente establecer y sostener, pero eso ya lo tenemos. Ya tenemos la oportunidad, todo mundo, de estudiar si queremos estudiar. Ahora bien, hay grupos en que están en un estado marginal por el sistema mismo, a los cuales hay que apoyar más que a los que están en clase media, media alta y alta. Porque los que están obviamente en estado de miseria necesitan un trampolín, un auxilio, un salvavidas, un apoyo. Y a eso se les debe apoyar como formándoles, dándoles la oportunidad de educación, al menos gratuita, porque no van a poder pagar por esa educación. De lo mínimo hay que darles educación gratuita para que crezcan en la parte intelectual. licenciado, en Dime. esto último que acaba de mencionar, sí lo comparto bastante porque, bueno, a título personal siento de que en esta vida para poder potencializar estos progresos es dejando de ser asistencialistas, Sí, pero con la explicación que me dijo al inicio sentí como que me estaba queriendo afirmar de que es necesario una desigualdad para mantener un equilibrio, no, tampoco dije pero eso. después me dijo de que hay que proporcionar oportunidades, Sí, de eso habla pero el también hay tiempo. que ver cómo se proporcionan las oportunidades, Y lo vamos a qué es lo ver. que necesita para proporcionarlas, ¿no? Y lo vamos a ver tanto en doctrina social como en trabajo educativo social. Si la llevan conmigo, ahí lo vamos a ver en trabajo educativo social, cuando hablemos de los pobres, que es el tema fundamental de todo el trimestre.
de trabajo educativo social. Y si es intensivo, pues de toda la semana. Pero aquí también lo vamos a tener que ver. La iglesia lo que propone es cambiar las estructuras que vuelven al ciudadano que ha estado en la miseria más marginal. Y también las estructuras que explotan al que está ya con oportunidades laborales. Eso es lo primero que pide la iglesia, cambiar las estructuras. ¿Qué implica cambiar la estructura? Bueno, ser equitativos, en el sentido de que a todos se les debe dar la oportunidad de tener un ingreso adecuado. No puede haber discriminación, ni por raza, ni por sexo, ni por edad. Si todos tienen el mismo esfuerzo y trabajo, todos deben ser remunerados de la misma manera. Pero eso ya lo tenemos. Es decir, si todos están contratados, por ejemplo, como maestros y todos dan la misma clase, a todos se les paga igual. No hay inequidad en cuanto a la ganancia si eres el maestro. Si eres, ¿cómo se llama? Carpintero, obviamente el carpintero va a depender de la clientela. Y los clientes que vayan a pagarle a él le van a pagar lo mismo por un mueble si lo cobrara otro al carpintero. El precio lo pone al final el carpintero. Por tanto, no hay tampoco desigualdad ahí. También hay mucha libertad económica en ese aspecto. Así que cuando hablan de repente que hay una desigualdad económica o cuando hay que repartir la riqueza para quitar la pobreza de la gente, me parece que realmente es un enfoque equivocado. Lo que hay que cambiar es las oportunidades y las estructuras que generan marginación y explotación. Que se vele que el salario mínimo sea realmente lo suficiente como para pagar una canasta básica, por ejemplo. Eso se puede perfectamente promover, sugerir y hasta exigir al gobierno que vele por el arbitraje de que haya un salario mínimo justo, que se le pague a cada uno según de acuerdo a su desempeño, que arbitre correctamente entre empleador y empleado cuando hay necesidad de proteger los intereses también del empleador y del empleado también, de ambos, no solamente del empleador, no solamente del empleado, de ambos. Ambos tienen que ganar, ganar. Eso es el tipo de arbitraje que se espera del Estado. No uno donde beneficie solamente al trabajador, ni uno tampoco donde solamente proteja al obrero, descuidando al trabajador, robándole su derecho a propiedad privada o su derecho a ser emprendedor, o sometiéndolo a un sistema fiscal que le roba su ganancia. Porque eso también puede que haya estados que hayan hecho eso. De hecho, hay muchos países que han generado una cantidad de un paquetazo fiscal de impuestos a la gente más emprendedora, cuando es al contrario. Deben más bien apoyar a esta gente que es emprendedora porque es la que va a dar trabajo, pero más bien obviamente lo asfixian y por eso mucha gente no se arriesga a ser emprendedora, porque se siente que no va a poder dar el ancho con tanta burocracia que el Estado a veces le exige. Los países que económicamente crecen más son los que tienen mayor oportunidad. Y eso lo vamos a ver más adelante. Los que tienen más libertad económica. Si queremos cambiar a un país, no es generando esta falsa idea de una justicia social equivocada, donde somos Robin Hood, que le robamos a los ricos para quitar a los pobres. Esa no es la solución. Y hemos visto sistemas de gobierno marxista, socialista, que sí lo han hecho así, que han embargado, que han expropiado. Yo recuerdo haber visto a Chávez en Venezuela expropiando edificios completos, diciendo expropiese aquí, expropiese allá, quitando terrenos a gente que tenía terrenos, que compró sus terrenos legalmente como la ley manda. Es decir, pago por el terreno, por lo que vale el terreno. Hacemos el avalúo catastral y pago por ese terreno legalmente, con el dinero que yo tengo, que he ahorrado o me han dado en herencia. Hay gente que se ha vuelto terrateniente así. No se ha vuelto terrateniente solamente robando el terreno como genera a veces eso socialismo la idea, que a veces genera esa idea de que mucha gente es terrateniente porque ha robado tierras y no porque ha sido astuta en comprar terrenos donde ha habido oportunidad de comprar terrenos. Entonces, a veces se castiga al astuto y al emprendedor, ¿verdad? Y se premia a gente que no tiene, ¿verdad? Ni siquiera el entusiasmo de ponerse a trabajar. Que solo están esperando el bono, que solo están esperando la bolsita, que no están esperando que les den trabajo. Hay gente así también. Hay gente así también. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no irse al extremo. Al pobre que no tiene voz, hay que servir de voz para darle las oportunidades. Pero no es, como dices tú, no es volviendo el Estado un Estado asistencialista que vamos a lograr cambiar la sociedad. Empezar a regalar todo lo del arca del Estado. Porque todos los que aportamos impuestos, esperamos que ese impuesto sea aprovechado para todos. Iluminación, buenas carreteras, buena educación para las futuras generaciones.
Y no que venga de pronto el presidente y diga, voy a agarrar este dinero y le vamos a regalar la casa completa con todos los muebles a esta persona. No, ¿por qué no mejor buscar un método donde yo emplee a esta persona, ¿verdad? Y a cambio del empleo se le da un salario para su sostenimiento a nivel de lo alimentario, pero además que vaya pagando desde ahí, que vaya pagando su casita, que no se le dé de regalo, sino que se le ayude a ver, a comprometerlo, a darle trabajo fijo y a comprometerlo mientras viva él. Si puede pagar la casa, bueno, si no, pues pagarán sus hijos o los futuros que se van a contratar. Pero sea como sea, un sistema que no sea asistencialista, ¿verdad? Que sea populista, que ande regalando casas así de gratis. Porque cuando hemos dado impuestos, no los hemos dado pensando que van a andar regalando casas gratis a todo el mundo o solo a la gente de su partido, como hacen muchos políticos. Entonces hay un mal enfoque de la justicia social. Y como digo, cuando hacen ese tipo de actitudes populistas y engañan a la gente, haciéndole creer que eso es verdadera justicia, estamos en un grave problema social. Que eso ha generado a veces déficits económicos en los países, grandes problemas a nivel de la economía. Y además, huida de todos los inversionistas que no quieren estar dentro de un sistema que es así. Que cuando se le pegan los cables al presidente dice, exprópiese, ¿verdad? Con esa autoridad tan arbitraria. Eso es lo que la iglesia poco a poco va a ir iluminando y lo vamos a ver a la luz de los documentos de la iglesia. Queremos pues también promover que cada uno asuma los compromisos de responsabilidad social. Yo también soy culpable de mi hermano. Por eso el primer texto que vamos a ver tratará de eso, ya lo vamos a ver más adelante. Yo también soy responsable, tal vez no culpable, responsable de mi hermano. No puedo vivir mi vida en una burbuja social creyendo que no tengo responsabilidades. Si consideramos ser cristianos, católicos o evangélicos, o si consideramos ser ciudadanos de buena voluntad, hombres y mujeres de buena voluntad, aunque seamos ateos, sea como sea, estamos llamados a vivir en una sociedad y tenemos una correspondencia mutua a la cual tenemos que responder de alguna u otra manera, siquiera por lo menos ayudando a aquel que está viviendo ya en una situación que no va a tener solución, como un ancianito que está en la calle pidiendo una limosna y que no nos toquemos el corazón de ayudarle un poco. Obviamente, tendríamos que pedirle al gobierno que haya casas para hogares de adultos mayores, que esa es la mejor solución. Por eso, pero mientras tanto, no podemos hacernos de la vista gorda y no aportar algo de lo que podemos a los que necesitan más. Entonces es importante también aterrizar en lo que yo tengo como responsabilidad. No solo esperar que el gobierno solucione todo. Cada uno, desde su empresa, desde su negocio, desde su realidad de iglesia, cada uno también es responsable de participar en esto que según la misma doctrina cristiana va a ser parte del juicio final. Cuando leamos Mateo capítulo 25, nos daremos cuenta que las preguntas que Dios hará en el juicio final no es cuántas misas, cuántos cultos, cuántos rosarios, cuántas devociones tuviste. Eso es parte del crecimiento espiritual. Es parte de la disciplina cristiana, crecer en ello. Pero lo que Dios va realmente a analizar y ver es qué tanto cumplimos con la caridad, qué tanto di comida al hambriento, vestido al desnudo, agua al sediento, visité al enfermo, al que está presidiario, al que está obviamente forastero, lo recibí. ¿Qué tanto fui hospitalario con el hermano? Porque ¿qué tanto perdoné a los enemigos? Eso es lo que Dios va a juzgar en el día final. Entonces, no creamos que la cosa va a estar muy, muy litúrgica. El juicio final no va a ser sobre la liturgia, va a ser sobre la caridad. Ese es el principio fundamental que Dios va a analizar. ¿Qué tanta misericordia tuvimos con los que vivían oprimidos, explotados y marginados? ¿Verdad? Para tener en consideración desde la fe cristiana lo que la iglesia nos va a ir diciendo. Desarrollar, por tanto, una conciencia social desde la óptica cristiana, católica, claro, ¿verdad? Pero que también es un impacto moral que también ha ido cambiando a las mismas sociedades. El que ahora tengamos derechos sociales en gran medida depende de la dignificación que la iglesia cristiana ha ido enseñando a lo largo de la historia. En la iglesia es la única que a lo largo de la historia ha ido enseñando que el hombre es digno porque Dios lo ha creado digno a su imagen y semejanza y por esa dignidad se debe respetar su vida, se debe respetar sus derechos. Y eso es lo que ha ido forjando poco a poco todo Occidente, con toda su cultura, incluso parte de Oriente también, con toda su cultura, ¿verdad? En función de los derechos humanos. Y eso es lo que va a ir a originar también parte de los derechos. ¿Ustedes creen que Francia se inventó la fraternidad? ¿Y las comunidades religiosas de los monjes? No eran fraternidades. ¿Ustedes creen que Francia se inventó la libertad?
¿Y la libertad de los hijos de Dios en los reinos cristianos? Que vivían libres como reinos cristianos. Pues solo bastaba ser cristiano para vivir libre, para hacer lo que uno tenía que hacer. ¿Verdad? De hecho, era un deber ciudadano ser también cristiano. Los reyes pedían que quienes querían en sus reinos como súbditos tenían que ser cristianos para que fueran verdaderamente hijos de Dios. ¿Ustedes creen que realmente Francia en su Revolución Francesa se inventó la igualdad? Y cuando decimos que todos somos hermanos en la iglesia cristiana, eso no es tener igualdad entre todos. O sea, aquí vienen un montón de gente a llenarse la boca en el mundo incluso de la filosofía, a decir que ellos inventaron esos principios fundamentales y alaban a Rousseau y alaban a Voltaire, diciendo que ellos son los que originaron los derechos humanos, cuando los derechos humanos surgieron gracias a la cristiandad. De no haber habido cristiandad en Europa, no existirían derechos humanos, solo existirían reinos, ¿verdad? Reinos nada más, y muchos reinos a veces déspotas, dictatoriales, ¿verdad? Si no hubiera todo el llamado de la iglesia constante a ser cada vez más hermano, ¿verdad? Que cada vez más ha ido calando en la sociedad. Y no se calla esa voz, sigue siendo parte de la conciencia social que la iglesia sigue inculcando hasta el día de hoy. Aplicar los conocimientos de la doctrina social de la iglesia en su vida personal y comunitaria. Queremos que ustedes, también a la luz de la doctrina social, pues vayan revisando a nivel personal qué tan responsable soy yo de mi responsabilidad personal, primero como cristiano, como creyente o como persona de bien, como buen ciudadano. Porque aquí tenemos de todo. Seguramente en el aula hay creyentes, no creyentes, entonces por eso hablo así en general, tanto para los creyentes como para los que son personas de buena voluntad. De hecho, todos los cristianos son personas de buena voluntad, pero también se habla de los hombres y mujeres de buena voluntad, porque dice la palabra que también a esto ama el Señor, a los que son hombres y mujeres de buena voluntad, aun cuando fueran ateos, aun cuando no hayan creído por el Evangelio, porque no han sido bien evangelizados, aún así, si son personas de bien, seguramente Dios los ama, son sus hijos también. Lo que pasa es que les falta nada más reconocer quién es su Señor. Es lo único que les hace falta. Y es bastante en realidad lo que les hace falta. Pero por lo menos seguramente Dios considerará el valor que tuvieron de cuidar la recta moralidad y de cumplir con su buena ciudadanía, de ser solidarios, de ser buena gente, de ser ¿cómo se llama? Hijo, buen padre, buen hermano, buen vecino, ¿verdad? Todo eso lo ve el Señor, porque eso es parte de la misma caridad que quiere que vivamos. Y si lo hemos vivido, aun cuando de repente no hayan reconocido al Señor, no somos quien para decir que Dios no puede llegar a salvar a un ateo. Dios podría llegar a salvar a un ateo si a él le place. ¿Y quiénes somos para decir que Dios no lo puede hacer? Entonces, por eso también la iglesia ora por los ateos. Ahorita en la vigilia pascual que tuvimos, en las famosas oraciones que hicimos el día viernes, perdón, el día viernes hacemos estas oraciones por diferentes, y también el sábado hacemos oraciones por las diferentes personas, cristianas, no cristianas, ¿verdad? Ateos, agnósticos, para que se acerquen a Dios y Dios también toque sus corazones. Aunque ustedes no lo crean, la Iglesia Católica ora también por los ateos. Oramos por ellos. Todos los sábados de la vigilia pascual, cuando celebramos la fiesta más grande de la resurrección del Señor, la fiesta más importante del mundo cristiano, ese día la iglesia ora por los ateos. Entonces es importante destacar este detalle, porque queremos también que se salven. Queremos que lleguen a conocimiento de la verdad. Y Dios les está esperando con las manos abiertas como un buen padre, que se acerquen también poco a poco. Poco a poco irá Dios tocando el corazón duro como piedra y les dará un corazón de carne, ¿verdad? Y si se dejan guiar por el Espíritu, seguramente encontrarán también a Dios. Entonces queremos hablarle a todos los jóvenes que llevan la asignatura, ¿verdad? A todos ustedes para que realmente hagan una revisión personal de su propia vida a lo largo de lo que vayamos analizando y hagamos también una revisión de cómo me comporto yo en la ciudad, en la comunidad, en mi iglesia, con mi grupo, en mi empresa, con mis colegas, con mis futuros profesionales y que estarán ahí trabajando conmigo en la empresa, para que desde ya vayamos planteando el perfil de un profesional cada vez más ético, cada vez más responsable del hermano. El temario para esta clase, pues básicamente será el siguiente. La cuestión social, que es la doctrina social de la iglesia, los orígenes de la doctrina, las fuentes de la doctrina, los principios de la doctrina social de la iglesia, fundamento bíblico de la doctrina. Voy a sintetizarlo en solo doctrina para no repetir toda la frase, ¿verdad? El problema social moderno, la lucha de la iglesia en los siglos XX y XXI, que fue un siglo muy doloroso para la iglesia católica, muy trágico porque fue una época de guerrillas, de matanza, fue una época en la cual tuvimos incluso mártires como Monseñor Romero,
que duele mucho en la historia de la iglesia que hombres que procuraban la paz y la armonía y la justicia del pueblo hayan sido pues martirizados por esa lucha. La presentación de la Rerum Novarum, el trabajo humano y la doctrina social de la iglesia. Miraremos en el segundo, en la presentación de la 40º año como otro documento. Todos estos documentos yo se los voy a facilitar. La propiedad privada como tema y la encíclica Mater Magistra más la Pacem in Terris, que es del mismo Papa Juan 23, San Juan 23. La promoción de la paz, una cuestión social. La presentación de la encíclica Populorum Progressio, el progreso de los pueblos. La carta apostólica Ottagésima Adveniens, que es 80 años después de la Rerum Novarum. La comunidad apostólica, pero comunidad política, en este caso, como tema ya para el tercer parcial, ahí me quedó primer parcial, omitan ese error, este tercer parcial, veremos la labor en exercens, la solicitud rei socialis, la vida económica y la doctrina social de la iglesia, la encíclica Centésimos Agnus, y para ir terminando, regálame un segundo nada más, presentación de los documentos también de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, la presentación de la exhortación apostólica Ecclesia in America, Ecclesia in America, los retos de la doctrina social de la Iglesia en las dimensiones sociales en Honduras, la pastoral de Caritas in Veritate, pero la presentación de Caritas in Veritate también. Hasta aquí nos vamos a quedar, vamos a seguir viendo la clase el día de mañana. Pasen una feliz noche, chicos. Gracias por haber venido y que tengan un buen sueño conciliador. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo les voy a pasar la diapositiva, no se preocupen por copiar. Yo les voy a pasar todas las diapos. Ahí lo tendrán en el aula virtual. Gracias, buenas noches. Buenas noches.